5 de noviembre del año 2022. Información de último minuto. Hablaremos en torno a una noticia internacional, noticia que no le va a gustar en absoluto a los medios de comunicación convencionales y mucho menos a los prianistas. Y es que un banco suizo reconoció la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así como ustedes lo escuchan, pues una nota que no gustará a los detractores. Ese es el tema principal que hablaremos. También hablaremos sobre más temas importantes que tienen que ver con el año 2024. Ya se están destapando distintos personajes de cara a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y bueno, mucho debate se ha generado. También hablaremos sobre la postura del presidente de la República sobre el bloqueo que actualmente existe de Estados Unidos a Cuba y una decisión que se ha tomado que simple y sencillamente ha llamado mucho la atención. Así que vámonos con la información, así que siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esa información te va a interesar. Arrancamos de esta manera, mexicano, rápidamente con la nota principal. Banco suizo reconoce aciertos de Andrés Manuel López Obrador para fortalecer al peso. Así como lo ven, así como lo acaban de escuchar, ya habíamos nosotros analizado el pasado 3 de noviembre del año 2022, información que se había revelado donde nos dimos cuenta de que las cosas no van mal, de que las cosas no estamos en ese escenario, en ese apocalipsis, la catástrofe, como decía Chumel Torres y demás analistas, entre comillas. Hay que comprar dólares, ¿no? Es la mejor opción. Se está poniendo la situación muy complicada, etcétera, etcétera. No, el peso mexicano sorprende y ya es la tercera moneda más apreciada frente al dólar. Fíjense. Y aquí tenemos lo siguiente. El peso mexicano es la segunda moneda más apreciada de Latinoamérica. La primera es Brasil. Y ha aumentado su valor en 3.5% desde inicios del año 2022 hasta alcanzar el valor de 19.5 pesos por dólar estadounidense. Repito, los detractores que decían que era un apocalipsis total quedaron evidenciados. De acuerdo a datos del Banco Suiza, UBS, el peso mexicano ha crecido 3.5% desde enero hasta el 24 de octubre del año 2022. Actualmente es la segunda moneda con mejor desempeño en Latinoamérica y fue una de las pocas monedas que se apreció frente al dólar, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó 0.75% su tasa de interés. Con esto, el peso mexicano ligó el cuarto incremento consecutivo de un ciclo alcista que inició en marzo de este año, lo que ha generado que la tasa de fondeo haya alcanzado un nivel no visto desde diciembre del año 2007. Y estamos hablando de que en la actualidad ya hemos salido del el proceso tan complicado que fue la pandemia, comienzos del año 2020, y lo que actualmente se sigue viviendo con el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Eso también hay que destacarlo, y eso es lo que no dicen los medios. El pasado 2 de noviembre, el peso mexicano alcanzó a cotizar en 19.5 pesos por dólar estadounidense. ¿Cómo les ha quedado el ojo a estos personajes? Es que miren, la respuesta fiscal del gobierno ante el COVID-19 fue de las más discretas del mundo. En consecuencia, los parámetros de deuda de México salen bien parados ahora en comparación con muchos de los mercados emergentes, por no hablar de la mayoría de los mercados desarrollados, que prestaron más apoyo fiscal contracíclico. Explica el reporte. Entonces aquí también destacan mucho lo que es el tema del COVID, cómo salió adelante el gobierno, y también aquí se explica también lo que ha sido un poquito esta compensación, cómo hemos salido adelante de este proceso, que es el tema de las remesas. Ustedes saben que son muy importantes las remesas para la economía de nuestro país, y la recuperación vigente del turismo mundial, que también el turismo ha ayudado finalmente a equilibrar la balanza. Entonces así las cosas. ¿Dónde están aquellos personajes pillos, perversos que dijeron, vamos a salir adelante, ya nos estancamos con el presidente de la República? ¿Qué hubiera pasado si hubiese llegado José Antonio Meade o Ricardo Anaya al cargo? No, que no nos vean con esos cuentos. Y bueno, ahí vemos que desde Suiza han reconocido a la actual administración. Y bueno, mexicanos, en otros temas, fíjense, en las últimas horas sucedió en Twitter. Se despidió al 50% de los empleados de esta plataforma, de esta red social, luego de la llegada de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, más poderoso,
Y en medio de estos personajes, estaríamos hablando de que salieron personajes en Twitter México ligados al calderonismo, ligados al PAN. Entonces fue una muy buena noticia. ¿Qué tuvo que decir el presidente de la República al respecto de ello? Bueno, confió en Elon Musk. Decía, bueno, yo espero que Elon Musk venga a Twitter, haga la limpia de bots, las mentiras, la censura, etcétera, etcétera. Eso efectivamente ocurrió. ¿Y qué dicen? ¿Cuáles son los comentarios que se han generado en redes sociales? Miren, Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, sí, por más sorprendente que esto parezca, buen inicio, lo aplaudo. Salinas Pliego defiende a Elon Musk tras despidos masivos en Twitter. Estamos hablando, y aquí lo puntualiza muy bien Epigmenio Ibarra, de personajes en Twitter México que tenían claramente una preferencia por la derecha. Entonces, cuando tú ideológicamente tienes alguna preferencia en particular y intentas imponer esa ideología por encima de las demás ideologías que simplemente tú dices, no, pues, ¿sabes qué? Yo no congenio con esa idea, lo voy a censurar porque me cae muy mal. Eso estaba pasando en Twitter México. Entonces dice Epigmenio Ibarra, ya corrieron a los panistas. Y aquí hay mucho malentendido porque dicen, ¿por qué se alegran de que hayan despedido a muchos empleados? ¿No? Bueno, hay que entender también el trasfondo. Hay que ver lo que hay detrás de Twitter México, como en los últimos años tenían claramente cercanía con grupos opositores en nuestro país. Lo mismo hubiese dicho la oposición si Twitter México estuviese encabezado por alguien cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo se hubieran quejado y hubieran pegado el grito en el cielo. Aquí lo destaca Epigmenio Ibarra. Por años estuvimos siendo censurados quienes no opinábamos igual que ellos. Miren, le habían quitado a las benditas redes, saturándolas de mensajes de odio contra AMLO, y quienes le apoyamos ya corrieron a los panistas que dirigían Twitter México y que operaban con métodos propios de la Inquisición. Se lee en el tweet. Así las cosas. Pues bueno, mexicanos, dejen su opinión, su punto de vista sobre este tema y la decisión que ha tomado Elon Musk luego de su reciente adquisición de la plataforma de Twitter. Una noticia muy importante a destacar. Y bueno, veremos la postura del presidente de la República, el tema de Cuba. Mexicanos, fíjense, AMLO lamenta pues esta decisión que se ha tomado en las últimas horas, que era un tema que había sorprendido a propios extraños. Lo habíamos estado analizando en este canal, le habíamos estado dando seguimiento. La Cámara de Diputados había pronunciado también por eliminar este bloqueo comercial, sí. O sea, estamos hablando de que los partidos políticos opositores y Morena llegaron a un consenso, llegaron a un acuerdo y decían, ok, aquí sí estamos de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a ver la decisión que se tome en los Estados Unidos, la decisión que se tome ante la ONU. Entonces el presidente de México, ¿por qué se lamenta? Se lamenta por lo siguiente: aplastante mayoría en la ONU rechaza el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Sí, esto ocurrió. Miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que, a pesar de que 185 países votaron en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a favor de que se levante el bloqueo económico que desde 1962, fíjense, tantos años data este bloqueo, se mantiene en contra de Cuba, el voto en contra de Israel y el veto por parte de los Estados Unidos hayan sido suficientes para escuchar a la abrumadora mayoría y se decida mantener a la isla en un aislamiento económico. Sí, o sea, estamos hablando de que con el voto de Israel y con el voto de los Estados Unidos fue suficiente. O sea, más de 185 países y que nada más 2 digan, no, ¿sabes qué? Yo tomo la decisión. Dices, realmente es un buen ejercicio, un buen método de democracia, y eso lo destacó el presidente de la República. Vean lo que dice: se vota en la ONU, 185 votos para que se quite el bloqueo y 2 en contra y ejercen el derecho de veto. O sea, dicen, ¿sabes qué? Yo tengo más poder y a mí no me importan los demás 185 votos. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. 185 contra 2 y van a seguir el bloqueo porque estos 2 creo que uno tiene derecho de veto, que es Estados Unidos. Es una vergüenza
dónde está la grandeza? ¿Dónde está la política de altos vuelos? No, eso es muy tradicional retrógrada, dijo el mandatario mexicano durante la conferencia matutina de este viernes. Ahí está. Lamentable lo que ocurrió. Pero bueno, se hizo el esfuerzo, hay que decirlo, el mandatario encabezando esta propuesta y también la Cámara de Diputados. En esta ocasión sí puedo decir, los preanistas algo hicieron bien, pero no se logró finalmente el objetivo. Y bueno, mexicanos, último tema. Antes de despedirnos, vamos a hablar sobre Lía Limón, sobre personajes que se han estado destapando de cara a la Ciudad de México para el año 2024. Lía Limón se destapa como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y es que el día de hoy fue un informe, el primer informe de Lía Limón en la demarcación, en la Álvaro Obregón. Y bueno, ya lo saben ustedes, empezaron a señalar que había 14,000 personas, que fue un evento masivo, que Lía Limón tiene mucho poder, tiene el suficiente respaldo, ¿no?, de los ciudadanos. Bueno, al final del día todo esto es falacia, porque las imágenes fueron claras, fueron contundentes, no fueron 14,000 personas, obviamente, al evento, pero, dice Lía Limón, aprovecho el espacio, estoy presentando mi informe y me destapo de cara a el año 2024 allá en la Ciudad de México. Ya lo ha hecho en su momento Kenia López Rabadán, también por el PAN, y también ha presentado lo que es su propuesta también como candidato, el propio Ricardo Peralta, por el partido político Morena. Quiero contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues ya se adelantan también lo que son algunos de los personajes que estarían aspirando a la Ciudad de México. Veremos en qué termina todo este tema, pero así las cosas del día de hoy, mexicanos, en información de último minuto. Mexicanos, que tengan un excelente fin de semana, un excelente sábado. Bendiciones para todos. Nos estaremos viendo en una próxima información.